generaciones se posan a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Si te han perdonado y tienes salvación, y cántale al Cordero que venció. Si te han libertado, su nombre ha puesto en ti, y cántale al Cordero que venció. Cantaremos siempre, amén. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y todos cantarán, santo, Rey de reyes eres, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Vamos, iglesia, díselo. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Y todos cantarán, santo, Rey de reyes eres, santo, tú siempre serás, santo, santo por siempre. Y tú siempre serás, santo, santo por siempre. Y tú siempre serás, santo, santo por siempre.
tu amor, eres luz, esperanza, eres Dios. Declara. Nuevas, gran eres Dios, y es su aliento en mi ser, por tu espíritu en mí, te alabaré, es tu aliento. Vida nace tu amor, Jesús, y alumbra mi vida siempre, Dios. Eres Dios, y renueva, renueva, 2026 renueva, porque grande es Dios, y su aliento en mi ser, por tu espíritu en mí, te alabaré. Es su aliento en mi ser, y te alabaré por siempre. Es su aliento en mi ser, por tu espíritu en mí, te alabaré. Es su aliento en mi ser, y te alabaré por siempre. Las montañas, la luna, el sol, la lluvia, los seres, la creación, la tierra adora al único Señor. Levanta sus brazos conmigo, levanta esas manos. Nos unimos la creación, a toda la creación, y declaramos quién es el Señor ahora. ¡Eh! La tierra te exaltará, todo mi ser te canta. Santo, maravilloso, aleluya. La tierra te exaltará, todo mi ser te cantará. La iglesia dice, la iglesia. No se oye.
Qué gusto estar con ustedes hoy en este día para compartir la palabra de Dios, y justo venimos terminando un tiempo de alabanza y de oración en el cual nos conectamos con el Señor, porque a veces uno viene como cargado, viene con situaciones de la semana que viene va almacenando durante los días, pero cuando uno entra en la presencia del Señor a adorarlo, esas cosas toman un segundo plano, un tercer o cuarto plano, y se enfoca realmente en Dios. Y recordamos entonces cuál es el lugar de Dios en nuestra vida, Rey y Señor, y Él tiene control de todas las cosas. Y es allí donde entonces estamos preparados para poder recibir la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiere hablarnos a nuestro corazón, y yo hoy creo que tu corazón está abierto, es como una tierra que está preparada para que la palabra de Dios, esa semilla, entre en tu corazón y produzca mucho fruto. Esta semana, mientras me preparaba, estaba recordando que hace algunos años mi esposa y yo estuvimos compartiendo con mi cuñado y su esposa, que viven bastante lejos, viven en otro país. Y justo les acaba de nacer una hermosa bebé. Y estaba observando cómo ellos atendían a esa bebé, toda la atención y el cuidado que ellos tenían para esta bebé, y recordaba los tiempos cuando mis hijos estaban pequeños. Recordaba esos tiempos donde pues dependían completamente de nosotros, teníamos que bañarlos, teníamos que peinarlos cuando ya obviamente tenían cabello, teníamos que darles el biberón, sacarles el cólico, cambiarles pañales. Usted sabe, todo ese trabajo arduo que un papá y una mamá hacen con sus hijos. Es una etapa de una completa dependencia de ellos para nosotros. Pero conforme pasan los años, ellos poco a poco se van independizando. Y la verdad, hay cosas que yo recuerdo gratamente de mis hijos, pero hay cosas que sinceramente no extraño para nada. Cambiar pañales, sinceramente no lo extraño. El cargar ese portabebé que pesaba como piedras de río, no lo extraño tampoco para nada. Pero hay cosas que realmente uno extraña. Pero mencionaba que conforme pasan los años, ellos van independizándose. Van comiendo por sí solos, comienzan a ir al baño por sí solos. De repente ya no quieren que los alcen porque ellos pueden caminar por sí solos y se van independizando. Y estaba pensando que en la vida de nosotros como seres humanos, una señal de la madurez es la independencia. Nos vamos independizando. Pero esto me hacía reflexionar también y me preguntaba, ¿será que en el ámbito espiritual es lo mismo? ¿Será que conforme nosotros crecemos y maduramos en los caminos del Señor, entonces nos hacemos cada vez más independientes? Porque recordemos, al fin de cuentas, Dios nos ha dado una capacidad de razonamiento. Al fin de cuentas, cada vez que conocemos y leemos más la palabra de Dios, adquirimos más sabiduría y podemos entonces tomar decisiones sabias de acuerdo al consejo de la palabra de Dios. O sea, nos podemos ir independizando de acuerdo al sentido y la lógica que Dios nos ha dado. Y pensaba en esta pareja, en este hombre, el padre de la fe, Abraham, y su esposa Sara, que utilizaron también su sentido común y su lógica. Porque si usted lee la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, se va a recordar que Abraham recibió una palabra de Dios a los 75 años. Dios les dijo que dejara su tierra, su parentela, el lugar donde él vivía, y saliera a un lugar que él le iba a mostrar. Y no solamente esto, sino que además Dios le dijo, voy a hacer de ti una gran nación, te voy a dar una descendencia innumerable, te voy a bendecir de maneras que nunca hubieras imaginado en toda tu vida. Y dice la palabra que Abraham creyó a Dios y salió de esa tierra y tomó rumbo. Y los años comenzaron a pasar y Abraham comenzó a crecer. Claro, comenzó a crecer en su relación con Dios. Conoció a Dios cada día de una manera diferente. Conoció a Dios como su proveedor, conoció a Dios también como su protector, como aquel que lo guiaba en todo momento. Y los años fueron pasando. Pasó el primero, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto año, pero el hijo de la promesa no venía. Y mire, déjeme decirle que no solamente pasaron 5, 6, 7 años, habían pasado ya 10 años y el hijo no venía. Y nos dice la Escritura que llegó un momento a los 10 años donde Sara comenzó a meditar en su corazón. Y ella reflexionó en la palabra que Dios le había dado a su esposo. Y recordó, es cierto que Dios le dijo a Abraham, a mi esposo, que él iba a ser padre de multitudes. Pero si yo recuerdo bien, Dios nunca le dijo que iba a ser a través de mi vientre.
Y entonces ella comenzó a recordar que había una costumbre en su pueblo natal. Y la costumbre decía que si una mujer era estéril, ella podía tomar a una de sus siervas doncellas y entregarla a su marido para que entonces de ella pudiera nacer descendencia para su familia. Y ella fue a proponérselo a Abraham y Abraham la escuchó y él estuvo de acuerdo. La historia se la resumo, él se acostó con la sierva y la sierva quedó embarazada. Y como parte de la costumbre de este lugar donde venía Sara, decía que a la hora del alumbramiento, esta sierva se ponía sobre las rodillas de su señora, de su ama, para que a la hora de ella dar a luz, simbólicamente este bebé que nacía iba a ser de la señora y no de la sierva. Y fue justo lo que sucedió. Abraham y Sara utilizaron su sentido común, su madurez, su lógica, y llegaron a obtener el hijo que aparentemente Dios les dijo que ellos iban a tener. Pero cuando uno se queda estudiando la palabra de Dios y nos vamos al libro de Génesis, tenemos que recordar lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Y ellos fueron creados, dice la palabra de Dios, en una relación perfecta. En una relación perfecta entre Dios y entre ellos dos. Dios les dio capacidad, les dio un trabajo para hacer, no solamente les dio además una capacidad para desarrollarse como individuos y ellos pudieron tomar decisiones, pero oiga, tomaron decisiones siempre apoyándose en el consejo de Dios en todo momento, porque era Dios el que le daba las instrucciones. Basado en esas instrucciones, ellos tomaban las decisiones. Y aparentemente todo iba bien, hasta que llega un momento donde viene Satanás a tentarlos. Justo en Génesis capítulo 3, a partir del verso 1 al verso 5, y me permito leerlo para ustedes, y dice de esta manera: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, y mire lo que le dice la serpiente: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y mire lo que le responde la mujer a la serpiente, y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y sigue diciendo entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Disfrazado de una serpiente astuta, vino Satanás para tentar a Eva. Y usted quizás se queda preguntando, ¿y cuál era la tentación? Bueno, la tentación es que ellos se desligaran de una dependencia absoluta de Dios. La serpiente llega y le dice a Eva: Eva, come del fruto. No, es que Dios dijo que no podíamos comer. No, es que ahí hay un plan con maña. Claro, hay un plan con maña, porque es que Dios no quiere que comas, porque si comes vas a ser como Dios. O sea, en otras palabras, lo que le estaba diciendo la serpiente a Eva es: Dios te está privando de hacer algo bueno, porque si comes de ese fruto que en el fondo es bueno, vas a ser igual a Dios, y Dios no quiere que seas igual a Él, porque en el momento donde eres igual a Él, vas a ser independiente, y Dios quiere que dependas de Él. Dios lo que quiere es hacerte como un títere para moverte como quiere, pero tú puedes tomar tus propias decisiones. Déjeme decirle, esa misma tentación el día de hoy se sigue repitiendo con usted y conmigo. Satanás viene a tentarnos. ¿Para qué? Para que nos independicemos de Dios. Tomemos nuestras propias decisiones. Y mire, regresando a la historia, con Abraham y Sara, si bien es cierto, ellos utilizaron su sentido común y claro, tomaron sus propias decisiones y tuvieron al hijo que aparentemente Dios les había prometido. Claro, pero cuando uno lee la historia con detenimiento, se va a dar uno cuenta que en ningún momento de la historia, cuando Sara va a proponerle que él se acueste con su sierva, Abraham le dice: no, un momento, Sara, vamos a consultarle a Dios a ver si esto está de acuerdo a su voluntad. No, Abraham no le consulta a Dios,
ni detiene a Sara, sino que él está de acuerdo, se acuesta con la sierva y tienen al hijo que aparentemente, vuelvo a repetir, Dios les había prometido. Pero acarrearon las consecuencias de adelantarse a los planes de Dios. Claro, porque hubo consecuencias. Y de hecho hubo consecuencias terribles. En primer lugar, cuando usted lee la historia se va a dar cuenta que una vez que la sierva queda embarazada, comienza a despreciar a su señora. Sí, comienza a despreciar a Sara, porque muy probablemente ella dijo, esa mujer no le pudo dar hijos a su esposo, pero yo sí. Así que comenzó a despreciar a su esposa, a su señora. ¿Y sabe qué es lo que pasa después? Que entonces Sara se levanta y le va a reclamar a Abraham, porque la sierva la estaba despreciando porque ella no podía tener hijos. Y se crea un problema matrimonial. Y uno entonces comienza a hilar más fino y comienza a decir, ¿cómo es posible que Sara le reclame a Abraham por una decisión que ella fue la que tomó y fue la que más bien provocó que Abraham se acostara con su sierva? Y uno dice, ¿pero qué es este embrollo en el que se metieron? Pero la historia no termina ahí, el problema sigue todavía ahondándose más. Años después, cuando finalmente Sara tiene al hijo que Dios sí le había prometido, los problemas matrimoniales y familiares se intensificaron, porque no solamente Sara y el hijo de la promesa, más la sierva y el otro hijo comenzaron a tener problemas, sino que tiempo y años después, Sara llegó a un punto donde dicen por ahí que es la gota que derramó el vaso. Llegó con Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Ya no soporto más a esta sierva ni a este hijo que tuvimos, porque definitivamente esto no fue de Dios, así que échalos de aquí. Y usted lee la historia. Abraham termina con mucho dolor en su corazón, echando a la sierva y a ese hijo que había tenido con esa sierva al desierto, para que se mueran. La historia es larga y no tengo el tiempo para contársela. Pero la verdad, la historia no termina tan bien. Dios en su misericordia le salva la vida a esta sierva y a este muchacho. ¿Sabe por qué? Porque al fin de cuentas Dios es un Dios de redentor, un Dios de misericordia. Pero sí le digo algo. Cada vez que usted y yo tomamos decisiones basadas en nuestro propio sentido común y en nuestra lógica, vamos a acarrear las consecuencias de nuestros propios errores. Y me pregunto yo, ¿en cuántas ocasiones tomamos decisiones independientes de Dios, en las cuales uno dice, ¿por qué yo tomé esta decisión? ¿En cuántas ocasiones nos metemos en deudas y uno dice, pero ¿por qué yo me endeudé con esta situación? Bueno, porque no le consultamos a Dios. Otras ocasiones probablemente digamos, Señor, ¿en qué momento yo entré en esta relación? Y la pregunta aquí que yo creo que cabe hacernos es, ¿y será que le preguntamos a Dios y lo tomamos en cuenta? ¿O simplemente entramos en esta situación? ¿O en qué momento, Señor, yo entré en ese negocio y me asocié con esas personas? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿será que en algún momento le consultamos a Dios? ¿O será que nos independizamos de Dios, como Abraham y Sara? ¿O Eva lo hizo para simplemente hacer lo que nosotros quisimos hacer? Creo que tenemos que hacernos esa pregunta porque es sumamente importante hacerla el día de hoy. Y yo creo que hay una pregunta que aquí vale la pena hacerse el día de hoy. Y es entonces, ¿cómo logramos usted y yo vivir una vida de dependencia a Dios 24 horas del día, 7 días a la semana? Bueno, yo creo que en primer lugar, de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, tenemos que hacer una cosa sumamente importante y es, tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. ¿Sabe por qué razón? Porque en la vida cristiana, conforme uno crece más, uno depende más de Dios. Es lo opuesto a la vida cuando somos niños. Cuando un niño crece, como dije al inicio, esperamos que se independice porque ha madurado y puede tomar sus propias decisiones y puede comenzar a vivir una vida separada de sus padres. Pero déjeme decirle que en la vida espiritual es otra cosa completamente opuesta. Cuando más crecemos, más dependemos de Dios. Usted recuerda, Abraham y Sara tuvieron al hijo de la promesa, pero por sus propias fuerzas. Realmente ese no fue el hijo, de hecho, que Dios prometió. Fue un hijo que ellos provocaron tener porque se adelantaron a los tiempos. ¿Y qué sucedió? Graves consecuencias, como dije hace un momentito. Pero pasaron los años. Y conforme pasaron los años, ellos llegaron a tener al hijo que Dios sí había prometido. Llegaron a tener a Isaac. Y nos cuenta la palabra de Dios que conforme este bebé fue creciendo,
llegó a tener cierta edad y hubo un momento determinante en la vida de Abraham, en el cual Dios se le aparece y le dice: Abraham, toma a tu hijo, y le especifica, sí, a ese hijo que tú amas tanto. Y claro, ¿cómo no lo iba a amar? Si era un hijo que había tenido en su vejez, se había acercado tanto a su corazón, lo amaba con todo su corazón. Estaba puesta su esperanza en ese hijo, porque de ese hijo iban a venir las generaciones de bendición que Dios le había prometido. Pero Dios le dice: toma ese hijo al que tú amas y ve y ofrécelo en sacrificio. Abraham comienza a actuar de una manera muy diferente a como lo hizo anteriormente. Y dice que al día siguiente, él toma a sus siervos, toma leña para ese sacrificio, toma a su hijo y a los animales, y comienza una trayectoria de 80 kilómetros. 3 días de viaje. Y conforme se acerca en el tercer día a ese monte donde Dios le había dicho: en ese monte vas a sacrificar a tu hijo, le dice a los siervos: quédense acá. Toma a su hijo, toma la leña, y él comienza a caminar a ese monte. Construye ese altar, ata a su hijo a ese altar, toma el cuchillo listo para sacrificar a su hijo, y al punto donde ya está a punto de sacrificarlo, escucha la voz del ángel de Dios que le dice: Abraham, detente. Y luego dice unas palabras sumamente poderosas. Dice: ahora conozco que temes a Dios. Es en ese momento donde nos quedamos reflexionando: señoras, señores, o sea, ese Abraham no es el mismo Abraham del años atrás. No es ese Abraham que aceptó la propuesta de su esposa para acostarse con una de las siervas para tener un hijo. No, es un hombre que ahora estaba dispuesto a obedecer a Dios, costara lo que costara. Estaba dispuesto a obedecer a Dios y depender absolutamente de Dios. Dicen los estudiosos que en el fondo, en el corazón, Abraham creía que si él hubiera matado a su hijo, Dios, al fin de cuentas, lo iba a resucitar, porque él sabía que Dios estaba en esto. Era un hombre que estaba dispuesto a depender absolutamente de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él había crecido en su relación con Dios. Y de la misma manera, yo creo, Dios quiere que usted y yo crezcamos en nuestra relación con Dios. Porque cuando crezcamos en nuestra relación con Dios, aun como Abraham, en momentos de vida, muerte, en momentos donde uno dice: Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Siempre vamos a decidir escoger por hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Siga buscando a Dios, siga conectándose con Dios, siga conectándose con estos estudios, siga conectándose con la palabra de Dios, porque le aseguro, conforme usted lo haga, usted va a crecer en una dependencia de Dios. En segundo lugar, ¿cómo logramos vivir una vida de dependencia de Dios? Tenemos que apagar la duda. Y claro, digo apagar la duda porque es como apagar el switch literalmente de la luz. A veces tenemos que apagar la duda del switch de nuestros corazones. Claro, porque la duda siempre va a venir a nuestros corazones. Mire, la serpiente sembró la duda en el corazón de Eva. Y usted se quedará preguntando: ¿y cuál era la duda en el corazón de Eva? Bueno, la duda era que dudara de la bondad de Dios, que dudara que Dios era bueno. Claro, porque la duda que le sembró en el corazón a Eva fue: si Dios fuera bueno, en el fondo te dejaría comer de ese fruto, pero Dios no es bueno. Y es lo mismo que Satanás hace el día de hoy. Si Dios fuera bueno, te dejaría hacer esto o aquello. Te hubiera entregado ya algo, hubiera solucionado algo en tu vida. Fue lo mismo que pasó con Abraham y Sara. Ellos comenzaron a dudar. Sara dudó de la bondad de Dios. Dudó. ¿Y qué fue lo que dudó? Si Dios fuera bueno, para este tiempo en mi vida, Dios ya me hubiera dado un hijo, pero no me lo dio. Dios me hizo estéril. O sea, Dios en el fondo no es bueno. Y muchos pensamos lo mismo. Si Dios fuera bueno, ya para este tiempo Dios hubiera sacado a mi hijo de las drogas, pero no lo ha hecho, y se lo he pedido tanto, pero no ha pasado. Si Dios fuera bueno, mi esposa, yo hubiera cambiado, pero no ha cambiado. Si Dios fuera bueno, yo hubieran aprobado su préstamo para la casa, pero no lo han hecho. Si Dios fuera bueno, se siembra la duda. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que una vez que la duda es sembrada, comienza a echar raíces.
Y una vez que echa raíces, nace la incredulidad. Y una vez que nace la incredulidad, tomamos decisiones equivocadas. Pero ¿qué tenemos que hacer para apagar la duda? Nos da el consejo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 4. Y nos dice algo el apóstol Pablo que es muy poderoso, porque justo nos viene hablando de Abraham y la situación que él vivió, justo en ese momento donde él tenía que creer en fe. Y esta situación de la cual nos habla el apóstol Pablo fue justo después de que él ya había tenido el hijo con la sierva. Y mire lo que nos dice, se lo quiero leer. Romanos capítulo 4, si usted lo quiere apuntar, a partir del verso 19 y el verso 20, se lo leo a usted. Dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto porque tenía como 100 años. Oiga usted lo que dice. Y la esterilidad de la matriz de Sara, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. Este verso a mí me impacta, porque Abraham no está negando las circunstancias que lo rodean. Sí, él no camina con negatividad diciendo no veo, no siento. No. Él sí veía y él sentía. Él veía su cuerpo, estaba ya seco. Era un hombre que tenía como 100 años. Imagínese un hombre de 100 años pensar en engendrar un hijo. Veía a Sara y sabía, esta mujer ya no es fructífera. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Pero dice, a pesar de que él veía las circunstancias, él decidió apoyarse en la promesa de Dios. Y por eso no titubeó en la fe. Y yo le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, ¿cuál es la circunstancia que lo está rodeando a usted? ¿Será una relación matrimonial? ¿Una relación familiar? ¿Un hijo perdido? ¿Un trabajo? ¿Un problema de trabajo? ¿No hay trabajo? ¿Una casa que está a punto de perderse? ¿Deudas que hay? ¿Personas que están tocando tarjetas de crédito? ¿Un problema de salud? ¿Qué sé yo? Problemas hay varios. ¿Qué es la situación por la cual estás pasando? Y la duda te está queriendo literalmente apagar tu fe. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy quiero hacerte el llamado de la palabra de Dios para que no titubees en tu fe, sino que te apoyes en la promesa. Abraham se apoyó en la promesa de la palabra de Dios y Dios le dijo, vas a tener un hijo. Después de saber que él había cometido un error, él se apoyó en la promesa y dijo, Señor, yo sigo esperando, sigo creyendo a pesar de lo que yo veo. Y el texto no termina ahí, porque permítame decirle lo que sigue diciendo el verso. Dice que Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Y mire lo que él hizo. Se fortaleció en fe dándole gloria a Dios. Nos fortalecemos en fe en el momento donde, a pesar de que vemos la situación difícil, le damos gloria a Dios. Señor, yo no veo cómo se va a solucionar esto, pero esto no impide que yo te dé gloria el día de hoy. Y yo te bendigo y yo te exalto. Cuando usted comienza a adorar a Dios en medio del problema, es donde entonces crecemos y nos fortalecemos en nuestra fe. Recuerdo las palabras de Habacuc en este libro que encontramos en el Antiguo Testamento, justo unos libros antes de entrar al Nuevo Testamento. Habacuc, en un momento de duda, de incredulidad, mire lo que él dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Lea ese verso y dice al final: con todo esto yo me alegraré en el Señor mi Dios. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que nos alegremos en una situación donde parece que hay escasez, no hay soluciones, no hay respuestas? Es allí, lo hacemos porque nos fortalecemos en fe, dándole gloria a Dios a pesar de, creyendo que el Señor va a traer la solución, porque déjeme decirle, Dios nunca llega tarde, llega en el momento indicado. Pero no se detenga de darle gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele honra y manténgase firme, porque al hacerlo usted apaga la duda. Y en tercer lugar, vivimos una vida de dependencia a Dios cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Sí, porque hay gente que dice, pero es que yo veo gente que hace las cosas a como ellos les da la gana y les va bien. Sí, parece que les va muy bien, pero déjeme decirle que ese no es el consejo de la palabra de Dios. El libro de Proverbios, el capítulo 3, permítame leérselo. Mire lo que dice, capítulo 3, el verso 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu
corazón. O sea, ponte en las manos de Dios, entrégate a Dios de tal manera en que tú sabes que Dios tiene el control de todo y que Él va a hacer lo mejor para ti. Eso es lo que nos está diciendo, de una manera parafraseada. Y luego dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Significa esto que entonces yo tengo que pensar que Dios no me ha dado una capacidad de razonamiento ni de lógica, que yo no tengo inteligencia? No, 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 no. No significa que yo tengo que menospreciarme pensando que yo soy una persona que no tiene capacidad. No, en ningún momento. Dios nos ha hecho inteligentes, con capacidad, con razonamiento. Claro, tenemos que estudiar la situación. Vas a pedir un préstamo. Claro, averigua la tasa de interés, averigua a cuántos años es el interés, averigua la información, recopila toda esta información. Claro que sí. Pero una vez que tú haces todo esto, mire lo que nos dice el escritor de Proverbios en el siguiente verso. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es allí donde cuando sentimos, Señor, yo ya recopilé toda esta información, yo ya busqué todo lo que yo tenía que hacer, pero ahora yo traigo toda esta información delante de ti porque yo quiero, Señor, que tú me dirijas. Señor, ¿es este el camino a tomar o no lo es? ¿Qué dice tu palabra con respecto a esto? Claro, porque para poder hacer las cosas a la manera de Dios, tenemos que abrir la palabra de Dios. Y le aseguro que en la palabra de Dios hay respuesta a tus problemas matrimoniales, a tus problemas de paternidad, a tus problemas financieros, relacionales, laborales, en cualquier área de tu vida. La palabra de Dios tiene una respuesta para esa situación. Busca personas que van más adelante de ti en la fe, porque dice la palabra, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Lo que quiero asegurarte es, haz las cosas a la manera de Dios. Miren, yo no sé en qué áreas de tu vida el día de hoy tienes que depender de Él. Todos tenemos que depender. Tu servidor el día de hoy, justo está pasando por un área en la que tiene que depender de Dios hoy. Y de seguro tú tienes que depender de Dios en algún área en tu vida por la cual estás pasando. ¿Será tu matrimonio? ¿Será tus hijos, como dije, finanzas, etcétera? Hoy yo te quiero hacer el llamado de parte de Dios. Depende de Él. No te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor tu Dios, dice la Escritura, y Él hará. Él cumplirá la obra que Él dijo que Él va a hacer. Y yo creo que el primer paso en la vida para depender de Dios es aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sí, porque ese es el primer paso en que depositamos nuestra confianza total en que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, que dependemos del Señor para toda nuestra vida. Y si tú me estás viendo en este momento, estás apartado de Dios, dijiste, voy a aprender esta transmisión. Déjame decirte, no fue una casualidad, fue Dios que te movió a conectarte el día de hoy. Inclusive si conociste a Dios, pero te has independizado de Dios, como muchos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida pensando que podemos en nuestras propias fuerzas. Qué grave error, por cierto. Te quiero hacer una invitación para que hoy tomes la decisión más importante de toda tu vida, y es conectarte nuevamente con tu Creador, con tu Señor y Salvador que te ama. Y te voy a pedir, ahí donde te encuentres, en tu casa, oficina, auto, donde quiera que estés, repite esta oración después de mí, una oración que tiene el poder de cambiarte la vida. Repite después de mí: Padre Celestial, hoy me acerco con un corazón humilde, reconociendo que necesito depender completamente de ti. Me he apartado de ti, he pensado que yo podía en mis propias fuerzas, mi propia capacidad, tomando mis propias decisiones, haciendo mi propio camino. Pero hoy reconozco que estaba equivocado, que definitivamente te necesito en mi vida. Hoy te pido perdona mis pecados. Límpiame, Señor. A partir de este día decido seguirte, servirte todos los días de mi vida. Y hoy, Señor, me entrego a ti.
y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de este día te voy a seguir todos los días en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración tan sencilla, yo te quiero animar para que si vives aquí en Estados Unidos, nos envíes un mensaje de texto al número 77377 y escribas la palabra nuevo. Te vamos a enviar un correo, un mensaje de texto en el cual vas a recibir información acerca de tu nuevo caminar con el Señor. Si estás fuera de los Estados Unidos, escríbenos al correo electrónico nuevo@lakewood.cc. Allí también te vamos a mandar información para tu nuevo caminar con el Señor. Pero yo quiero terminar orando por ti y recordándote 3 cosas que mencioné el día de hoy. Vive una vida de dependencia al Señor. Crece en tu relación con Dios. Apaga la duda y hagas las cosas a la manera de Dios. Y yo hoy en este día oro esta oración en el libro de Números, que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. Que cada día que pasa puedas vivir en una dependencia absoluta del Señor tu Dios. Que no te hagas sabio en tu propia opinión, sino que dependas del Señor en todo tu caminar. Que tome la palabra de Dios cerca de tu corazón y que alumbre tu caminar cada día. Que el Señor te bendiga en todo lo que tú hagas y que veas la mano de Dios prosperándote. Que la obra de tus manos prospere, que tu familia prospere y que veas la mano de Dios en ti siempre. Yo te bendigo hoy en este día. Te bendigo en el nombre del Padre. Te bendigo en el nombre del Hijo y te bendigo en el nombre del precioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios te bendiga. Fuerte abrazo a la distancia y sigue conectado con el Señor tu Dios y con todo lo que tenemos aquí en la iglesia de Lakewood, que el propósito es que sigas conectado con el Señor tu Dios. Dios te bendiga.